agradecerles a todos ustedes, magistrados, jueces y juezas, esta amable recepción en la Cámara de Casación, que para mí también es un orgullo estar aquí en una Cámara que se ha renovado sustancialmente en los últimos tiempos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, como ustedes saben, es la cabeza del Poder Judicial, pero siempre hemos tenido una clara visión de que el Poder Judicial tiene que ser un verdadero poder del Estado, integrado por todos los jueces y juezas, y todos tienen que hacer su contribución para que estemos cada día mejor sirviendo a los intereses que nos ha confiado la Nación. Este acto en particular me parece muy relevante porque estas reglas directivas que ustedes han elaborado son muy importantes en diversos aspectos. El primero es la voluntad de un tribunal de dictar este tipo de normas que son de carácter institucional. La historia de nuestros tribunales está orientada más hacia las decisiones judiciales y siempre hubo una idea de que cada juez y jueza es una isla que tiene una actuación autónoma, y esto sigue siendo verdad, pero nosotros hemos dicho en la Corte que esta autonomía es en la decisión que cada juez tiene sobre el caso. Pero todos los jueces y juezas están dentro de un poder judicial y este poder tiene facultades de reglamentar el modo de trabajo. Esta reglamentación de superintendencia o reglamentación enfocada en el entorno en el cual los jueces y juezas se desenvuelven son muy importantes. De manera que este acto que preserva la autonomía que cada uno de los magistrados y magistradas de este país tiene, por el otro lado, es una guía de cómo deben desempeñarse dentro de un poder del Estado. Me parece una decisión muy importante que la Corte ha tratado de llevar adelante en numerosas oportunidades, y creo que esta actitud de la Cámara de Casación Penal en la misma línea fortalece esta idea de que todos tenemos que regular de alguna manera el modo en el cual el Poder Judicial trabaja. Esto es, normativas de superintendencia. La segunda cuestión que me parece muy importante es el objetivo de estas normas. Y este objetivo no es enfocado hacia adentro, es decir, esta mirada que nosotros también hemos combatido desde la Corte, por lo menos desde que yo estoy en la presidencia, y lo he dicho en numerosas oportunidades. Demasiado tiempo el Poder Judicial se ha mirado a sí mismo, y no está mal que uno reflexione sobre lo que hace, pero es mucho mejor que nos ocupemos también de las demandas de los ciudadanos. Y hoy los ciudadanos argentinos, como los ciudadanos de casi todo el mundo, tienen una creciente expectativa acerca de lo que hace el Poder Judicial. Y todos los ciudadanos van al Poder Judicial tratando de reclamar un servicio. Entonces, nosotros que estamos desempeñando roles de tanta importancia, tenemos que mirar al pueblo de la nación y ver cuáles son sus expectativas. Y esta norma, en ese sentido, es un cambio importante porque mira las expectativas de los ciudadanos. Y tal vez la primera y principal expectativa que tienen hoy, además de una decisión justa, que eso lo garantizamos siempre, es la celeridad. Una justicia que se demora, un procedimiento judicial que no tiene fin, agrega a la tragedia que cada uno tiene una nueva tragedia judicial, una nueva revictimización. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo muy importante en todos los estamentos del Poder Judicial para tratar de acelerar los tiempos del proceso.
Y creo que esta, y es bueno decirlo, no es una tarea que podamos hacer los jueces y juezas por más responsabilidades que tengamos, porque nuestro poder de decisión también es limitado. Necesitamos que los otros poderes del Estado nos ayuden a dictar leyes mucho más adecuadas a los tiempos. Estamos en esa tarea tratando de pedir que los otros poderes del Estado dicten leyes procesales, leyes que faculten a los tribunales a dictar este tipo de normas con mayor claridad y con mayor autonomía, trabajar en el fortalecimiento de los sistemas presupuestarios para tener mayores posibilidades de lograr una justicia más rápida. De manera que el objetivo de esta norma que ustedes han dictado es consistente con una política de Estado que hoy tenemos, que es buscar la celeridad de los procesos, y esa celeridad es un reclamo de la población, de manera que no hacemos otra cosa que servir al pueblo cuando dictamos este tipo de normas. Y el tercer aspecto que me parece muy relevante es el objeto, es decir, no solo la fuente normativa, no solo el objetivo, sino también el objeto. Y esto está basado en un tema que ha sido central para el Poder Judicial, que es, en primer lugar, los juicios de lesa humanidad. Nosotros tenemos, y celebro que lo diga el presidente que me acompaña, una experiencia importantísima en la Argentina en esta materia, que es valorada en todo el mundo. Yo siempre digo que esto no es la obra de una persona, de un presidente o de un juez o de una jueza, es algo que está en el contrato social de los argentinos. Ha nacido en las luchas de cada uno de los argentinos, en su lugar, en las calles, en las asociaciones que ha integrado, en los organismos no gubernamentales. Cada uno de ellos empezó a luchar por esto y luego el Poder Judicial lo recibió y tal vez fue el primero que logró decisiones importantes, el Poder Judicial en su conjunto, y luego la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, y se abrió este proceso que hoy es un ejemplo en el mundo y que en todo el país se está llevando a cabo. Creo que la Cámara de Casación tiene en este sentido un rol importantísimo y por eso celebro esta decisión que tiene como primer objeto, diría yo, fortalecer el desarrollo de estos juicios de lesa humanidad. Para nosotros no hay marcha atrás, es una decisión de política de Estado y eso lo debemos tener en claro. Esto ya forma parte del contrato social de los argentinos y no depende de la decisión personal de nadie. Es una decisión que debemos llevar adelante como poder del Estado. Y esta directiva se alinea también en esa dirección. Y es muy importante que ustedes lo hayan decidido así. Pero además hay otro objeto de esta norma que me parece importantísimo, que son los denominados juicios complejos. Hace mucho tiempo que yo insisto en esto, porque nosotros hemos sido educados en una concepción procesal en la que hay una parte y otra parte individuales. Y esto ya no ocurre siempre así. No ocurre en materia civil, no ocurre en materia laboral y no ocurre en materia penal. Y específicamente en el ámbito de la materia penal tenemos las denominadas megacausas, que son causas que exceden en mucho la concepción bilateral del proceso. Son procesos colectivos. Y estos procesos colectivos tienen una complejidad muy diferente de lo que nosotros hemos estudiado tradicionalmente. Y por lo tanto, dictar una norma que reciba este concepto en una Cámara, de la importancia de la Cámara de Casación, que además lo vuelque a la comunidad y empecemos a debatir seriamente
cómo deben llevarse adelante estos procesos complejos, es un gran aporte a la evolución del derecho. Creo que nosotros debemos insistir, y lo vamos a hacer este año, en que nos ayuden los demás poderes del Estado con una regulación más completa de los procesos complejos, que permitan que superemos las tradicionales falencias que existen y dificultades. Por más que alguien se esfuerce individualmente, cuando hay una mega causa con multiplicidad de partes, es muy difícil manejarse de la misma manera o tratar a este conflicto como si fuera simplemente bilateral. De manera que creo que hay aquí otro aporte muy interesante también en línea con lo que nosotros venimos sosteniendo, que es la noción de megacausas y delitos complejos, y abrir un debate sobre la necesidad de los procesos colectivos en el campo penal como en otros campos. Creo que esto es un extraordinario aporte que ustedes hacen. Y finalmente les quiero decir que viendo esta norma y esta renovación que hoy tiene la Cámara, me hacía acordar y reflexionaba recién cuando yo ingresé a la Corte Suprema, que estaba en un momento de crisis. Yo recuerdo que cuando llegué con mis familiares que venían del interior, de una ciudad muy tranquila, lo primero que me dijeron es: ¿por qué no te volvés a casa? Porque no podíamos entrar ni podíamos salir, porque estaba rodeado este edificio de gente que protestaba y gritaba, y teníamos que elegir la puerta por donde entrar y también la puerta por donde salir. Era un divorcio fenomenal de una institución respecto de la sociedad. Y nosotros hicimos un gran esfuerzo para que eso cambiara. Y poco a poco ese esfuerzo fue dando resultados. Hemos podido superar esa situación de divorcio. Y no digo que estemos en un casamiento de enamorados, pero sí hoy la Corte tiene una relación con la sociedad mucho más acorde con lo que la Constitución reclama y mucho más acorde con lo que nosotros queremos, que es que la institución esté en el corazón de cada uno de los argentinos. Esa es la manera en la cual las instituciones son defendidas. Y esto se hizo con un gran esfuerzo. Y ese esfuerzo, en primer lugar, requiere de todos. Y como en aquel momento yo veía un equilibrio muy interesante entre distintas opiniones dentro de la Corte, distintas edades, algunos que recién ingresábamos, como yo, que no tenía ninguna experiencia en el Poder Judicial, y otros que tenían muchos años, ese equilibrio fue la justa mezcla entre distintas visiones que nos permitió ir encontrando la síntesis que expresa lo que la sociedad quiere, porque nuestra sociedad es plural y la pluralidad de los tribunales refleja una sociedad multicultural. Entonces, creo que hoy la Cámara está en una situación extraordinariamente buena para reflejar eso, esa mixtura entre la experiencia y la juventud, entre el mundo académico, el mundo judicial, que nosotros vimos en la Corte cuando yo empecé y que hoy ya está mucho más integrada a lo largo de los años. Pero eso es un valor, no un disvalor. Creo que es un gran valor tener distintas visiones. Yo siempre pensé que la Corte era como la mesa redonda de los caballeros. Nunca pensé que había alguien que esté por encima de los demás. Siempre pensé que las decisiones iban a salir del debate, del diálogo, del intercambio de ideas, y que la gran sabiduría es saber articular las diferencias. Y nosotros somos en la Corte Suprema muy diferentes en todo sentido, todos los miembros, pero coincidimos en casi todo lo que hacemos hoy en día. Esto es algo extraordinariamente bien logrado.
Y esta coincidencia se basa en una comunidad de principios. Y esos principios no son otros que servir a la nación, que es la que nos ha confiado esta responsabilidad, y también, y por sobre todas las cosas, servirnos a nosotros mismos en el sentido de ser coherentes con lo que escribimos, con lo que pensamos cuando estábamos en otros ámbitos, y como decía el presidente, ser coherentes con aquella pasión que nosotros tuvimos cuando ingresamos a la Facultad de Derecho, que es algo que solemos olvidar. Cuando yo he sido profesor muchos años y siempre que me preguntaban sobre la vocación de un alumno, yo he pensado que si se emociona frente a la injusticia, va a ser buen abogado o abogada. Esa emoción es lo que vamos perdiendo a lo largo de los años, porque todo se transforma en un ir y venir de papeles. Pero detrás de esos papeles siempre hay personas. Yo he contado muchas veces que en la Corte de México hay en la escalera han hecho un mural muy grande que muestra los expedientes y atrás caras sufriendo. Y cuando uno va subiendo las escaleras, va viendo esas caras detrás de los expedientes, para no olvidarse nunca de que siempre en un caso hay un drama, hay una tragedia, hay algo que reclama por justicia. Y nunca hay que olvidarse de esa emoción que nosotros hemos tenido cuando ingresamos en la Facultad de Derecho. Yo creo que este tribunal tiene todos los elementos para ser un gran tribunal. Y quiero decirles que cuentan con todo nuestro apoyo. Les agradezco esta recepción. Para mí es muy agradable la visita, los conozco a todos y creo que podemos tener una relación extraordinariamente buena y cuenten con el apoyo de la Corte Suprema. Gracias a todos.